2 minutos pasaron, 3. Ahora cayó la ficha de las 5 de la tarde. Seguimos acompañándolos en Viva la Radio. Hasta las 18 les vamos a estar haciendo el aguante. Y lo decíamos en el comienzo del programa, que se queden. Estaban invitados a escuchar una entrevista un tanto distinta, quizás para el estilo del programa. Y con una historia muy particular. Es imposible hoy evitar el tema Papa Francisco. Por supuesto que se ha tratado con los datos más duros, con las últimas actualizaciones y novedades, fundamentalmente hasta la mañana, mediodía. Y ahora a la tarde dijimos, bueno, ¿qué vuelta de tuerca le podemos dar para que nuestra audiencia tenga más información, más detalles? Bueno, uno de ellos fue el paso de Jorge Bergoglio por la ciudad de Santa Fe, por el Colegio de la Inmaculada Concepción. Allí estuvo trabajando, estuvo preparándose también, estuvo compartiendo un tiempo con las personas del lugar, con los chicos que asistían también al colegio, con los otros profesionales que formaban parte de esta institución, y queríamos tener algún detalle de cómo fueron esos días, del significado de la visita, y por supuesto empezamos preguntando lo primero, que es el significado de la noticia de hoy, ¿no? Está en línea Emanuel Sicre, rector del Colegio de la Inmaculada Concepción de la ciudad de Santa Fe. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lucas Correa, el equipo de Viva la Radio, te saludamos. Buenas tardes, Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes al equipo y a toda la audiencia. Emanuel, ¿cómo te tomó la noticia? Vamos a hacer el mismo juego, si se quiere, que hicimos cuando apenas arrancó el programa, que era preguntarnos a cada uno de los integrantes cómo nos enteramos. En este caso, ¿cómo te enteraste vos del fallecimiento de Francisco? Bueno, por ustedes, por la prensa, cuando uno me desperté, miré un poco el celular como habitualmente hago para desbloquear la alarma, y ahí empecé a encontrarme con la noticia, una noticia que ciertamente sorprende, impacta y al mismo tiempo fue sorpresiva, pero no tanto, dado la condición de salud de estos últimos días, meses del Papa, ¿no? Emanuel, y desde este lugar, ¿no? Ya vamos a hablar del paso de él por Santa Fe, ahí por el colegio, para que nos cuentes algunos detalles. ¿Qué significado, qué implica en este momento, en este contexto, desde tu punto de vista, el fallecimiento de Francisco? Bueno, implica que existe como una especie de orfandad de una voz muy necesaria, ¿no? Un líder mundial que alzó su voz sobre las cosas que el mundo, por ejemplo, descarta, no le interesa, quiere ocultar o le cuesta aceptar de sí mismo. Francisco siempre poniendo de alguna manera el dedo en la llaga sobre lo que es necesario tener presente siempre en toda la humanidad, entre los creyentes y los no creyentes, ¿no? La dignidad humana que siempre se ve pertrecha por nuestras ambiciones, por nuestras formas de concebir el poder, la economía, la misma religión, ¿no? Entonces, sí, ha desaparecido de alguna manera o se ha quedado viva en otra forma una voz muy importante para toda la humanidad. Bien, Emanuel, ahora sí, yendo un poco a la historia del colegio, a la historia de ustedes, ¿cómo fue, en qué contexto estuvo, en qué años, qué hizo? Bueno, el Papa Francisco estuvo aquí en el colegio entre los años 64 y 65, más hace 50 años atrás, y estuvo en un periodo que nosotros de formación, que nosotros los jesuitas le llamamos el magisterio, el maestrillo. Nosotros interrumpimos nuestra formación o acabada la formación de filosofía y antes de pasar a la formación a la teología, hacemos 2 años de trabajo apostólico. En este caso él lo hizo en el Colegio de la Inmaculada enseñando a adolescentes, ¿no? Él enseñaba Claro. literatura y acompañaba como tutor a un grupo de estudiantes. Bien, entonces, ¿y por qué acá? ¿Por qué en Santa Fe? ¿Eso lo ordenaban? ¿Eso lo elegían ellos? ¿Tenían algún conocido? No, en general, ¿Cómo fue la llegada? En general, los jesuitas nos movemos por disposición de nuestro superior provincial, que se llama, que es el jesuita a cargo de un grupo de jesuitas en un territorio, y que dentro de la formación, al hacer esta experiencia en los colegios, dependía dónde había colegios. Entonces, Ahí va. de hecho, él hizo 3 años de magisterio, 2 los hizo aquí en el Colegio de la Inmaculada, en Santa Fe, y el tercero lo hizo en el Colegio del Salvador, en Buenos Aires. Entonces era habitual que jesuitas en formación estuvieran a cargo de las clases de los estudiantes en los colegios donde estábamos nosotros.
Emanuel, Actualmente seguimos con la sí. misma dinámica. ¿Y él dónde estudiaba? ¿Dónde se preparaba? ¿Cómo era él? ¿Qué historias hay? O qué se cuenta? ¿O qué se sabe? ¿O qué compartieron? Bueno, su formación más gruesa, digamos, la fundamental la hizo en el Colegio Máximo de San Miguel, que es donde los jesuitas teníamos las facultades de filosofía y de teología en la ciudad de San Miguel en Buenos Aires, ¿no? Ujú. Entonces después él estuvo estudiando, eh, hizo su noviciado en Córdoba, y después, bueno, tuvo otros espacios de formación, pero ciertamente la mayoría de su formación la hizo en la Argentina. Y la formación es dentro de la academia, estudiando eh, las carreras de filosofía y teología, y fuera de la academia, en la academia de la vida, por así decirlo, ¿no? El Claro. trabajo pastoral, el trabajo con los jóvenes, con los más humildes, el trabajo en las barriadas, en las parroquias, en las capillas. Entonces hay una formación que es más formal, si se quiere, y otra que es la que nos va dando el camino espiritual y el progreso, el crecimiento nuestro a través de los años, ¿no? Claro, Emanuel, y de las historias que se cuentan y de lo que se sabe, ¿era tan macanudo, tan campechano? ¿Lo tenemos muy idealizado? ¿O el tipo era como se lo conoció y con los gestos que después tomaron notoriedad a nivel mundial, pero que él ya venía haciendo desde muy joven? Ciertamente ha sido el mismo Bergoglio, ¿no? Quizás los contextos le permitían ser de una manera u otra respecto de esa jovialidad, de esa forma pícara de comunicarse, esa elocuencia comunicativa tan particular en él, que a medida que le iba tocando hacerse oír o poder pronunciarse en espacios más o menos visibles o que permitían una retórica elocuente, lo fuimos conociendo, pero siempre tuvo, por lo que cuentan, esa característica de hombre jovial, abierto, pero muy directo al mismo tiempo, que siempre miraba a los ojos cuando hablaba, que lograba como detectar situaciones de una manera muy como hábil, ¿no? Saber, Mm. iba caminando como pegado a la pared, decían, ¿no? Y de esa manera se iba dando cuenta de todo lo que sucedía a su alrededor, un hombre con una mirada muy amplia, ¿no? De las cosas, tenía una sensibilidad muy profunda de la psicología de las personas, ¿no? Entonces podía como interpretar fácilmente el mundo interior cuando conversaban con él las personas, cuando hacía de guía espiritual o de confesor, un apasionado por la naturaleza humana, diría yo, Claro. justamente porque era un hombre apasionado por Dios. Emanuel, los lugares por donde anduvo, los que transitó, sé que en recorridas se pueden conocer. Para la audiencia nuestra aquí en la ciudad de Rosario y la región, si estuviera interesada, que hoy obviamente eso va a cobrar otro valor a partir de hoy, eh, ¿cómo se puede conocer? ¿Cómo se puede visitar? Entiendo que eso pertenece a la manzana jesuítica. ¿Se pide turno? ¿No? ¿Es privado? ¿Cómo se puede acceder a esa partecita del Papa Francisco o Jorge Bergoglio en Santa Fe? No hay muchos lugares por los que anduvo, así que es un privilegio ciertamente poder tener un espacio donde estuvo tanto tiempo. Bueno, sí, desde ya, aquí desde que él fue eh, papa, allá por el 2013, se inauguró un recorrido papal que sucedió en las ciudades donde él había estado desde ya, ¿no? En Córdoba, en Buenos Aires y aquí en Santa Fe también. Entonces la municipalidad con la Subsecretaría de Cultura y de Turismo organizaron un circuito turístico que incluye un museo, el colegio y la iglesia de Mm. Nuestra Señora de los Milagros. Entre ellos el paseo incluye la visita a la habitación, a la que fuera la habitación de Bergoglio, pero nosotros tenemos una característica en nuestra manzana jesuítica, es que es un museo habitado, ¿no? Porque sigue funcionando el colegio y otras instituciones que estamos dentro del predio, entonces la gente viene a hacer el recorrido mientras los chicos están en clases, ¿no? Claro. Eso es una cosa muy interesante y que gracias al cuidado y al trabajo muy profesional que hacen las guías de turismo y el trabajo que se ha ido haciendo durante estos 10 años, hace poquito se cumplían 10 años de la institucionalización del recorrido, preparan con mucha delicadeza los aspectos a recorrer, las historias que contar de toda la ciudad de Santa Fe, del lugar del Colegio de la Inmaculada,
Y esto que de alguna manera quedó enriquecido por la presencia de Bergoglio en esos años aquí en Santa Fe. Mm. Una de las anécdotas típicas es la de que siendo profesor de literatura trae a Borges a dar una conferencia y a escuchar los cuentos de sus alumnos. Y esa es una historia como que siempre hay que contar, digamos, cuando se viene aquí. El Eso, paseo es perdón, ¿eso abierto, pasó sí, en la Inmaculada? correcto, sí. Siendo Bergoglio maestrillo, tiene un contacto a través de una amiga suya en Buenos Aires, que era, no sé cómo era bien la relación con la secretaria de Borges, y él le propone a Borges que se acercara a escuchar los cuentos de los alumnos de su clase de literatura, y Bergoglio curiosamente acepta, ya siendo bastante mayor y con la precariedad en la vista que lo caracterizaba, se toma un colectivo y se viene a Santa Fe, y Bergoglio va a recibirlo a la terminal, lo afeita para poder llegar, por ejemplo, ese tipo de curiosidades cuentan cuando de esa época, ¿no? Visitó el colegio, habló con los estudiantes, creo que dio una conferencia, eh, y después prologó el libro de los cuentos originales, que se llama el título del libro, eh, de los alumnos, ¿no? Entonces, los alumnos de Bergoglio tienen un recuerdo muy, muy querido de su maestro, muchos de ellos no están tan lejanos en la edad a Bergoglio, Claro. pero siempre mantuvieron una conexión muy, muy especial, porque cada vez que viajaban a Roma en estos 12 años han podido tener acceso a él o también epistolar. Así que siempre ese personaje, Bergoglio, como de cercanía profunda con la gente, de Mm. cercanía profunda con los más humildes y con los que han formado parte de su historia, ¿no? Emanuel, ¿pudiste ir visitarlo, tener alguna audiencia? Porque me imagino que cuando chapeaban con el Colegio de la Inmaculada no daba lo mismo. ¿Pudieron compartir algún momento extra en estos últimos años? Personalmente lo hice, pero no porque estuviera en la Inmaculada, porque yo estoy aquí hace 4 años. Tuve la Mm. oportunidad de estar en Roma para el jubileo del año 2016 y entonces, ahí 2015, perdón, y ahí pudimos compartir un encuentro en Casa de Santa Marta, pero quizás más por ser jesuita y por estar ahí cercano a los jesuitas, Claro. no tanto por la Inmaculada, pero sí varios de los que están aquí han podido acercarse a él en su momento, chapeando, como decís vos, los que eran de la Inmaculada. Emanuel, ¿dónde los googleamos o a través de qué redes sociales los buscamos o a qué teléfono queremos llamar si queremos coordinar alguna visita porque queremos conocer el espacio donde estuvo y bueno, conocer todo el museo, ¿no? Toda la manzana que por lo que estabas comentando recién tiene una historia riquísima. Para los que son de fe, doble. Y para que les cuesta un Claro. poquito, bueno, una manzana con historia Parte de la innegable. historia. Claro, innegable. Ciertamente la gente se sorprende de que exista en el colegio un museo de estas características y al mismo tiempo acerca la fe de esa manera tan misteriosa que el mismo Bergoglio ha sido un buen anfitrión, ¿no? Mm. Bergoglio ha sido un papa que ciertamente le habló a muchos de los que se sienten lejanos o afuera de lo de Dios. Y creo que cuando la cultura, la espiritualidad, la búsqueda de Dios centra el camino de búsqueda de las personas, también se encuentran con una sorpresa en un edificio que se muestra tradicional e histórico, pero que abre todo el tiempo, porque aquí funcionó el observatorio de la ciudad de Santa Fe, el observatorio astronómico, meteorológico también. Entonces, Mm. era un punto cultural, como lo llama la historia del Colegio de la Inmaculada, del padre Furlon, un centro de irradiación cultural, espiritual y social, ¿no? Claro. Entonces aquí nacieron muchas instituciones que después tuvieron como la Facultad de Abogacía, por ejemplo, Ah, nos convenció eh, Emanuel, vamos a en ir. fin, Ya, este fin de semana que viene, no, el otro hay que encarar para allá. Emanuel, ¿hay se algún los teléfono recomiendo. Sí, disponible o vía de contacto? mira, pueden acceder en los portales de turismo de la ciudad de Santa Fe. Mm. Hay uno que se llama también, si ustedes ponen en el buscador, en cualquiera sea, Manzana Jesuítica Mm. Santa Fe, ahí Bien, vas a acceder fácilmente. En la misma página del Colegio de la Inmaculada tiene la forma de informarse. claro. En Instagram también tienen perfiles, tanto turismo como cultura. Eso es una cosa interesante porque dos subsecretarías de la municipalidad lograron trabajar de manera coordinada,
gestional, diría, porque después de muchas gestiones, estos 10 años y trabajan juntos, reciben a la gente, trabajamos juntos también en el colegio con las necesidades para poder hacer las muestras, Qué piola. se hace la noche de los museos que se recrean muchas instancias Mm. históricas, incluso nuestros alumnos a veces hemos tenido proyectos de historia donde ellos mismos se han convertido en los guías del museo. Ah, mirá La qué verdad que bueno. es un lugar muy vivo que yo recomiendo recorrer, visitar y que uno se lleva una linda sorpresa de la magnitud de un colegio así en una ciudad que se muestra no tan grande como el colegio en alguna medida, ¿no? Por las Mm. proporciones. Si uno piensa que el colegio tiene 163 años, en donde está emplazado actualmente frente a la Casa de Gobierno, el Palacio de Justicia en la Plaza 25, y tiene 415 años de su fundación. Fue uno de los primeros Claro. colegios del país cuando todavía Santa Fe estaba erigida en Cayastá, ¿no? Te hago una última pregunta, Emanuel, y ya te saco un poco Sí. del colegio en sí. ¿Qué expectativas tienen para lo que siga? Hoy también hablábamos en el comienzo del programa de cómo sigue ahora, que el cónclave, que lo que pueda llegar a suceder, todas las especulaciones, noticias que dicen que el próximo papa va a ser negro, que Nostradamus, que cosas de color, datos más ciertos, que el perfil, que bla, bla, bla. ¿Qué expectativas hay independientemente de los nombres o independientemente de quién? Desde un poco el deseo, desde la necesidad, ¿se espera algo quizás un poco más ortodoxo, algo que vuelva a las bases? ¿O prefieren o les interesaría o necesitarían algo que siga acercando, como en teoría hacía Francisco, con un perfil un poco más progresista, si se quiere? ¿Qué es lo que te parece que el rumbo que debería tomar la iglesia? Sin nombre, independientemente de quién. Sí, yo te diría que lo ortodoxo y la vuelta a las bases ha sido Francisco, si se quiere. Ah, mira. Yo creo que si uno mira la historia del cristianismo y va hacia los evangelios, Francisco ha sido un muy buen traductor de nuestra época del Evangelio de Jesús. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia está al servicio del Evangelio eh, y entonces nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que siempre nutrirnos de esa fuente viva que es el Evangelio y la tradición de cómo se ha ido leyendo el Espíritu de Dios a través del tiempo. Mm, Entonces, si yo te digo expectativas, mis expectativas no creo que le interesen mucho a nadie, pero sí puedo decirte que tengo esperanza en que Dios va a asistir lo que sea que venga, ¿no? mm, Eh, Nunca Dios ha dejado sola a la gente que lo busca, ¿no? Entonces, pienso que quien sea que le toque asumir este tiempo, con las características que tenga, va a ser como alguien que Dios nos ayuda, nos pone adelante para que nos ayude a acercarnos a Dios. mm. Francisco lo fue también, quizás con este rasgo más aperturista, si se quiere, porque tenía era la forma de su carisma, ¿no? Pero ciertamente Dios envía a los pastores que el pueblo necesita. Claro. Entonces, bueno, tenemos que confiar en que lo que viene es lo que necesitamos. Después, los gustos personales, las características de mayor cercanía, afinidad, feeling o como quieras llamarles, corren por cuenta de cada uno. Los creyentes de alguna manera no somos extraterrestres y tenemos afinidades o filias y fobias, pero ciertamente la fe trasciende. Se nos cortó. Ya, con lo Ahí poquito que justo faltaba. cortó, ¿eh? Se cortó, sí. Creo que quedó claro el mensaje igual, pero bueno, por lo menos queríamos saludarlo. Bueno, le vamos a mandar un abrazo porque Ahí. no... A ver. ¿Está ahí? No, No, no. no nos quedaba mucho, pero le mandamos entonces mil y le hacemos llegar un abrazo. Le aclaramos que se cortó al final, pero que el mensaje quedó, por supuesto, clarísimo. Era Emanuel Sicre, rector del Colegio de la Inmaculada Concepción de la ciudad de Santa Fe, donde redoblamos la apuesta. No solamente estuvo Jorge Bergoglio, cuando era Jorge Bergoglio estaba estudiando y preparándose, sino que además invitó a Borges a escuchar a los chicos. Impresionante. ¿Está Emanuel? ¿No? No, no. Ahí está. Bueno, le mandamos un abrazo entonces. Se lo haremos llegar seguramente. Y ahí estaba el rector del Colegio de la Inmaculada Concepción.